Bueno, a ver, me ha llegado un leak que tiene mucha más pinta de ser real que fake, al menos a primera vista, debido a que usa el mismo modus operandi que el leak anterior que resultó ser real, por lo que les advierto que esto puede considerarse spoiler, así que si no quieres spoilearte y quieres seguir teniendo la incógnita y el hype para la revelación de estos personajes, te recomiendo cerrar ya mismo el video. Bien, antes de comenzar, si te gusta mi contenido, te invito a seguirme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Dejar tu like, un comentario, compartir el video o suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Además, te recomiendo activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Seguirme en mi canal de Twitch para no perderte ninguno de mis streams, que hago directos todos los días de la semana, o en su defecto, suscribirte a mi canal secundario para ver alguno de los streams resubidos por si te los has perdido. O si quieres apoyarme más, puedes dejar tus super gracias en este video o convertirte en miembro del canal. Bien, dicho esto, a los que se quedaron, sigamos entonces. Resulta que hace un día ha salido un leak en 4chan el cual nos dice lo siguiente: alerta de spoiler, tómenlo con pinzas, pero después de dataminar la versión de prueba de KOF 15, aquí está lo que se ha dataminado de la versión B1.41.0-98430 de KOF 15. Tras esto, adjunta este Excel, el cual es muy similar, si recuerdas, al del leak que hablé anteriormente. La diferencia es que, claro, agrega más personajes. La temporada 2 tendrá 6 personajes ya confirmados, más 3 que están en desarrollo y 3 invitados. Hein y Kim además aparecen bajo el código D21 y D25, repitiendo así sus números que tuvieron en KOF 14. Aquellos que vieron el video del leak anterior recordarán que los personajes en KOF 14 y KOF 15 tienen un número asignado dentro del juego, y este no es cambiado de una entrega a la otra, por lo que si Kim y Hein vuelven en esta entrega, es lógico que mantengan el mismo número. Y como podemos ver, luego del último DLC agregado, el cual era el D15 Omega Rugal, tenemos más. El casillero D16 pertenece a Goenitz, D20 para Shingo, D22 para Shengu, D23 para Duolon y D24 para Oswald. Y aquí, aquellos más inteligentes habrán notado algo que no cuadra. Así es, ¿por qué Oswald, si estuvo presente en KOF 14, tiene asignado un número como si fuera un personaje nuevo? Esto está mal, pues Oswald debería ser el número 54, y aquí vemos que es el 84. Caso similar a Nakoruru. Nakoruru no está en los DLCs nuevos, tampoco el equipo de Southtown como Geese, Billy y Yamasaki, ya que todos tienen asignado un número en KOF 14 y lo deben mantener en KOF 15. Lo mismo ocurre con los supuestos Kim y Hein. Tal y como el mismo leak lo dice, deberían aparecer con su número en KOF 14, pero no necesariamente deben ser D20 y D24, como lo dice ahí. El número D no tiene relación con el número ID. Solo miren a Nakoruru. Nakoruru tiene el ID 33, pero su número D es el D11, es decir, nada que ver un número con el otro. Luego, el leak da lugares a 3 personajes con iniciales, como son HBD, haciendo referencia a Heavy D, MLJ, haciendo referencia a Meili Shinju, y DKK, haciendo referencia a Duck King, más 3 personajes invitados. Y pues, aquí mi veredicto: yo creo que esto es fake, pues comete muchos errores. Pareciera como si alguien lo hizo para que pasara por verídico, pero se dejó unos pequeños detalles. Primero, y el más importante, olvidó que Oswald estuvo en KOF 14. Segundo, el número ID no tiene nada que ver con el número D, y es ahí que cometió el error con Kim y Hein. Tercero, esa captura de Excel es una que yo hice, ya que pasé los datos de un documento de texto al Excel, y pues por eso es oscuro, por ejemplo. Pero si quiero lo paso a claro, como ven aquí. No es que se encuentren todos estos datos ordenados dentro del juego. Debes interpretarlos y acomodarlos en un Excel para entenderlos. Así que en conclusión, por ese grave error de Oswald y lo demás, yo me animaría a decir que es fake. Pero ojo, eso no quiere decir que alguno de estos personajes lleguen al juego finalmente. Como dije en mi video anterior, la temporada de leaks falsos ha iniciado,
por lo que tendremos muchos y muchos leaks falsos, y entre ellos quizás esté el real. Algo bueno, sinceramente, pues no sabremos en cuál creer realmente, ya que se tapa con todos los demás que son falsos. Estos datos los utilizan para crear mods para KOF 15 justamente, para identificar al personaje y así agregarle el traje correspondiente al mismo, por lo que es una lista a la que todos los que realizan mods la tienen, así que es relativamente fácil crear un leak basándote en estos datos. Yo hago esto, lo publico en 4chan y voilà, leak nuevo. Por lo que no se dejen llevar por estas cosas, ni tampoco piensen enseguida que algo es real hasta que se demuestre lo contrario. Si algo nos han enseñado los supuestos leaks a lo largo de todos estos años es que hay más falsos que reales. Así que bien, eso ha sido todo por ahora. Quise desmentir este leak lo más rápido posible antes de que se esparciera como verídico, pues varios ya me lo estaban compartiendo. Pese a parecer bastante real en un inicio, como dije, comete varios errores. Si tan solo hubiera puesto 34 en lugar de 84 a Oswald y no hubiera aclarado lo de Kim y Hein, estaría creyendo sinceramente en que pudo haber sido real. Pero ahora, gracias a este leak, si viene otro igual, pese a que coincida con todo, no podemos darlo como 100% real. Deberemos al menos dejar un porcentaje de duda. Así que bien, sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.